Le decíamos antes de la pausa, este es un tema sobre el cual año a año informamos en los distintos medios de comunicación aquí en nuestro país. Ni que hablar que a medida que empiezan a llegar los fríos, aumentan las consultas y se producen esas imágenes de saturación, de largas filas y de esperas, la verdad que insostenibles para los pacientes y para las familias. Personas que en ambulancias esperan a ser atendidos en distintos centros de salud de nuestro país. Stephanie Line estuvo profundizando sobre este tema y a partir de este momento vamos a desandar un camino que nos permita entender un poco qué es lo que pasa con estas situaciones. Steffi. Así es, como bien decís, comienzan los primeros fríos, se viene el invierno, con el invierno y los fríos empiezan a circular, a aumentar la circulación de los virus y las afecciones respiratorias y una vez más se vuelve a poner sobre la mesa esto que decías, la excesiva cantidad de horas que puede permanecer un paciente en una unidad de traslado esperando para ser atendido en un prestador de salud, esperando por una cama para poder ingresar. Tal es esta preocupación que en la jornada pasada se llevó adelante una reunión de la Regional Sur de ACE, en donde se reunieron los diferentes jefes de los centros hospitalarios, también de las emergencias médicas y de unidades ejecutoras, y hoy este tema es una de las prioridades a atender por las autoridades, justamente para intentar generar algún protocolo de acción que minimice el impacto en la calidad del paciente. En este sentido, dialogamos con el director de SAME 105, Gustavo Greco, quien nos explicaba que están haciendo justamente un diagnóstico de la situación para poder generar acciones inmediatas para poder contener de alguna manera esta problemática. Estamos identificando aquellas acciones inmediatas que puedan cambiar o modificar ese proceso, que a veces son decisiones administrativas o protocolos de funcionamiento que son fáciles y rápidos de implementar. Eso está en marcha, pero el tema es mucho más complejo que eso. Y por eso aquí en este lugar, en este momento, hay una reunión de toda la Regional Sur de ACE con todos los directores de hospitales, jefes de emergencia y demás, donde estamos intentando identificar cuáles son esos puntos y cómo entre todos y con un pensamiento global y de sistema podemos dar respuesta a esa situación que realmente que nos preocupa, porque queremos evitar que las personas sufran, que las personas demoren, que las personas tengan que pasar horas en una ambulancia, porque ese es el centro de la atención. La atención está puesta ahí. Nosotros estamos trabajando, pero las personas enfermas tienen que asistirse en tiempo y forma, con calidad y con dignidad como merecen. Por supuesto que esta situación trae consecuencias también a las personas que esperan para ser atendidas en su domicilio, pero que no necesariamente necesitan un traslado justamente por la demora que se genera en la puerta del prestador de salud y teniendo en cuenta que no solamente está la ambulancia allí, sino que también hay un equipo que está parado en ese sentido, esperando para que ese paciente pueda ingresar. En Montevideo las ambulancias han experimentado demoras de hasta 20 horas en la puerta de un centro de salud y lo que pudimos conversar con algunos médicos, por supuesto fuera de cámara y sin darnos su testimonio, es que han fallecido personas en las ambulancias por no poder acceder al centro de salud. Han habido casos, por supuesto, de paros cardiorrespiratorios y además el deterioro del paciente a partir que van pasando las horas, porque la ambulancia puede hacer una atención primaria, una evaluación primaria, pero por ahí no tiene todos los recursos necesarios para diagnosticar con exactitud por lo que está pasando ese paciente y con el correr de las horas su estado se va deteriorando. Hoy el tiempo de espera global es de aproximadamente unas 5 horas o más, y se espera que esto se aumente al doble con la llegada del invierno, o sea, estamos hablando de 10 horas o más. Es una cantidad de horas en la que la persona está esperando allí para acceder y sin una atención de salud correcta. Ahora, Steffi, contale un poco a la gente cómo es el procedimiento desde que uno solicita, o sea, llama a la ambulancia, llega a esa ambulancia. ¿Cuál es el proceso que transcurre hasta estar en la puerta de un nosocomio?
Bien, parecería que es una obviedad, pero no es tan así. La persona llama a un prestador de salud, a su emergencia móvil, que puede ser tanto del sector privado como del público. La ambulancia con su equipo médico llega, hace una evaluación primaria de este paciente y si decide trasladarlo, en ese momento lo que hace la ambulancia, el equipo de la ambulancia, es llamar a la coordinadora de ACE para solicitar el traslado de este paciente y ahí lo que hace la coordinadora es asignarle un centro de salud. Esta información la coordinadora no la pasa en el momento, o sea, mientras está transcurriendo el llamado. Generalmente puede ocurrir que se den los minutos siguientes o puede demorar 2, 3 o 4 horas en asignar un centro de salud. ¿Qué hace el equipo médico y la unidad de traslado? Bueno, va rumbeando o va hacia el hospital que le corresponde por zona según el domicilio de la persona. Por ejemplo, para que tengan una idea, de Boulevard Valle y Ordóñez hacia el este, la referencia es el Pasteur y el San Bois, y hacia el centro es el Maciel y el Clínicas. Pero por supuesto que puede ocurrir que la ambulancia esté esperando en el Pasteur y que después la coordinadora le asigne el Maciel porque no hay camas o porque quizás la persona necesita un tomógrafo y no está funcionando. Bueno, pueden haber factores que determinen que en el lugar donde se encuentra la ambulancia, luego la coordinadora asigne otro centro de salud. Por supuesto que las esperas son multicausales, puede no haber camas, puede no haber personal en ese momento, personal técnico, médicos que atiendan la cantidad de personas que requieren la atención. O sea que hay varios factores que inciden en las demoras y esto después termina siendo un círculo vicioso, que no es solamente la espera en la puerta con la ambulancia, sino que se va retrasando toda la atención del sistema de salud. En ese sentido, dialogamos con el director de SAME 105, Gustavo Greco, y también nos mencionaba que están evaluando justamente cuáles son estos factores incidentes en que hacen que las demoras sean tan extensas, y nos mencionaba alguno de esto que yo ya decía, la falta de camas, la falta de personal, y entre otros temas que pueden condicionar. Escuchamos qué decía. En este momento estamos en un proceso de evaluación de lo que son los procesos asistenciales que llevan a que se produzca esa demora, ¿no? Porque, bueno, una persona que es trasladada en ambulancia desde su domicilio a una emergencia tiene que esperar porque no hay lugar, porque no hay que llevar a otro lugar lejos para resolver la patología por lo cual se traslada. ¿Por qué esa emergencia demora en tener espacio? Porque a su vez no puede ingresar a los pacientes al piso. Hay toda una cadena de eventos en el proceso asistencial que tienen que funcionar todos muy aceitadamente para que fluya y no haya demoras. Eso requiere un profundo análisis, corregir muchas cosas, repensar toda la estructura y dar respuesta de sistema, y no necesariamente un tema de en lo que a nosotros compete a SAME 105, que es el funcionamiento de las ambulancias. Y uno de los temas que más preocupa a las autoridades, que está sobre la mesa y que está el foco puesto, es en los pacientes que tienen patologías que tienen que ver con la salud mental. Por ejemplo, si una persona llega al Hospital Vilar de Bo un viernes por la noche en una unidad de traslado, no tiene hasta el lunes un psiquiatra que evalúe su situación y que le haga el ingreso al hospital. Por ende, permanece 2 días en la ambulancia. Sí, algo que es difícil de creer, pero realmente ocurre. En ese sentido, y sobre las demoras en general en los centros hospitalarios, dialogamos con el secretario general adjunto de la Federación Uruguaya de la Salud, Rodrigo Diana, y nos dijo lo siguiente. Tanto en las puertas de los hospitales públicos como en algunos privados, no se ha solucionado el tema de las esperas. Es evidente que si un paciente es trasladado a una puerta es porque su condición de salud lo requiere. Cuanto más horas esté un paciente arriba de una ambulancia, el deterioro en su situación es notorio que se va a ver reflejado. En un momento donde, por ejemplo, tenemos el tema de la salud mental arriba de la mesa, está el caso, por ejemplo, del Vilar de Bo, que si usted lleva a un paciente un viernes de noche, no se lo reciben y el paciente está 2 días arriba de una ambulancia porque hasta el lunes el hospital aduce que no hay psiquiatra, cosa que es una realidad. La falta de especialistas, la falta de dotación técnica y no técnica en los hospitales,
la falta de camas y la demora en la coordinación son los 3 factores más importantes que determinan esas esperas, ¿verdad? Y sobre esta problemática también le consultamos al director de SAME 105, Gustavo Greco, y nos mencionaba que justamente están trabajando en un protocolo de actuación que van a presentar a la brevedad. Tocaste tal vez uno de los puntos más complejos de resolver, que es el tema de la salud mental, la disponibilidad de recursos humanos y dónde y cómo asistir a los pacientes con patología psiquiátrica. Hay planes que ya estamos para implementar, porque se está analizando esto, va con todo lo que es salud mental, Hospital Vilar de Bo, las emergencias convencionales que tienen que recibir y resolver pacientes con estas características, y se va a comunicar en breve un protocolo de actuación justamente para evitar eso que describís. Todo eso ha ocurrido, las esperas por días han ocurrido y no pueden ocurrir. Digo, realmente es algo que tenemos que, como sistema de salud, tenemos que poder dar respuesta racional para que estas cosas no sucedan. Hay cosas que a veces a uno hasta, la verdad, cuesta creer lo que estamos diciendo. Yo quiero volver a graficar. Puede haber una persona que obviamente está en un brote psiquiátrico, en alguna situación en la cual tenga que ser atendido en un hospital psiquiátrico como es el Vilar de Bo, lo trasladan el viernes en una ambulancia. Obviamente, si alguien decide trasladarlo porque la situación es compleja, si no lo dejan en la casa. Deciden trasladarlo al Hospital Vilar de Bo, necesita ser ingresado, y como no hay psiquiatra durante el fin de semana y el viernes ya llegaron tarde, está 2 días en la ambulancia hasta el lunes que lo ingresan, porque ahí llega el psiquiatra. Yo quiero que razonemos todos juntos de lo que estamos hablando. Alguien con una necesidad psiquiátrica importante, un brote, una situación que pone en riesgo su vida, porque si no, no es trasladado a un hospital como el Vilar de Bo, va el viernes y como no hay psiquiatra, está 2 días adentro de la ambulancia esperando a que el lunes lo reciban. Después, bueno, me parece, esto corre por cuenta mía, es uno de los grandes temas por lo cual el Sistema Nacional Integrado de Salud a veces no es tan integrado. Porque si tenemos que esperar a que el lunes vaya alguien a atender a una persona que el viernes requiere atención psiquiátrica urgente y ser ingresado a un hospital, y tiene que esperar 2 días adentro de una ambulancia, bueno, creo que sobran demasiadas palabras para ver que algo no está funcionando bien. Y que esto no es cargar las tintas contra Greco ni contra nadie. Esto era para resolver ayer. ¿Qué ayer? Hace años se tendría que haber resuelto esto. La verdad, no tiene ningún tipo de explicación posible. ¿Qué pasa en esos 2 días en los cuales la persona está, insisto, a la espera de ser atendido en la puerta de un hospital, como en este caso en el Vilar de Bo, adentro de una ambulancia? Sí, es muy oportuno esto que mencionás y uno se hace la pregunta. Yo me hago la pregunta, ustedes harán la pregunta en su casa, de quién es la responsabilidad en todo sentido del paciente en lo que hace a una atención integral, no solamente sanitaria, sino que también esa persona necesita comer, alimentarse, ir al baño. Entonces, ¿de quién es en este caso la responsabilidad? El paciente queda como en una zona gris entre la ambulancia y el centro de salud. Sobre esto también hablamos con el secretario adjunto de la FUS, Rodrigo Diana, y nos decía lo siguiente. La realidad es que mientras el paciente esté arriba de la ambulancia, la responsabilidad es del equipo de salud de la ambulancia. Tanto sea en la parte asistencial como muchas veces proveerle algo de comer y algo de líquido para tomar. No debería ser así. Cuando un paciente llega a una puerta, debería tener una espera razonable y el centro de salud al cual se lo traslada hacerse responsable de la salud integral de ese paciente. No sucede así hoy. Bueno, cabe destacar algo que mencionaba Nico, y es que esto no viene de 1 año, de 2 o de 5. Esto data de muchísimos años, y una reflexión sobre el final que ya lo mencionábamos en el informe pasado, y es eso de humanizar las cifras. Ninguna persona debería pasar horas en una ambulancia sin atención, sin tener un diagnóstico certero de lo que le está ocurriendo, y mucho menos sin atención. Muchísimo menos morir en una ambulancia por no tener una atención de calidad en tiempo
tiempo y forma. Las autoridades trabajan en este tema y veremos cómo se resuelve y si se resuelve. Muchas gracias, Tefi.